Hoy vamos a conversar con el periodista venezolano israelí Gabriel Chocrón, cofundador de Conexión Israel y además asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, para que nos ponga en contexto sobre esta posibilidad de que se pueda dar una tregua versus la liberación de rehenes. Buenos días, Gabriel, bienvenido. Buenos días y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir sobre la realidad aquí en Israel. Sí, nos gustaría que nos pusieras un poco bajo la perspectiva de esta opción que está manejando el gobierno de una pausa para lograr la liberación. Entiendo que son 130 rehenes. Hay en este momento secuestradas 136 personas, de los cuales eh, se sabe lamentablemente que al menos 28 de ellos están muertos. Muchos de ellos fueron asesinados incluso el día 7 de octubre y la organización terrorista Hamas tomó sus cadáveres como rehenes y los tiene en cautiverio desde aquel 7 de octubre. Y hay, digamos, otra gran parte de estos secuestrados que creemos que siguen vivos y que queremos que regresen a Israel, desde un bebé que fue secuestrado con 9 meses y hoy tiene ya un año, hasta ancianos de 85, 86 años que están secuestrados en manos de la organización terrorista. Ahora, para Israel, la guerra, que es una guerra que Israel no comenzó, sino que comenzó con el ataque del Hamas el día 7 de octubre, la guerra tiene tres objetivos principales: acabar con la infraestructura de la organización terrorista Hamas, asegurarnos que Gaza no vuelva a ser una amenaza para los ciudadanos de Israel y traer de vuelta a todos los secuestrados. Ya hace un poco más de 50 días trajimos de vuelta a más de 120 secuestrados, pero siguen habiendo 136 en Gaza, y de alguna forma el gobierno de Israel tiene que balancear entre todos estos objetivos de guerra, porque por un lado entendemos que no podemos frenar la guerra hasta no acabar con la infraestructura terrorista de la organización que perpetró la peor masacre de judíos desde la época del Holocausto, pero por otro lado entendemos que hay ahí 136 personas que llevan más de 100 días en cautiverio, en condiciones inhumanas. Sabemos lamentablemente de testimonios de secuestrados que han liberado que muchas mujeres están siendo agredidas sexualmente en cautiverio, y entendemos incluso que si las familias quisieran, por ejemplo, practicarles un aborto, si estas mujeres quedaron embarazadas, estando tanto tiempo en cautiverio sería cada vez más complicado, y es por eso que también el tiempo es apremiante y queremos que sean liberados de forma inmediata, y se están dando entonces en este marco estas negociaciones. Ahora, del lado israelí, nuestras exigencias es que sean liberados de forma inmediata todos. Lo que se habla, y esto todavía no es información oficial, sino es lo que se habla en los medios de prensa, es que va a ser una liberación escalonada, donde primero se van a liberar a niños y mujeres, luego se van a liberar a ancianos mayores de 60 años, y luego con el tiempo se van a liberar también a hombres que están secuestrados y que no son ancianos. Pero nuestro objetivo es realmente que todos sean liberados, pero entendiendo que esto no marca el fin de la guerra, sino simplemente una pausa para luego completar también los otros dos objetivos de esta guerra, que son igual de importantes que la liberación de los secuestrados. ¿En cuánto tiempo, Gabriel, pudiese darse estas liberaciones escalonadas? La última información, de vuelta, esto no es información oficial, sino lo que se habla en los reportes extraoficiales en la prensa, se habla de que la negociación está abierta en este momento, de forma indirecta, por supuesto, entre Israel y el Hamas, a través de mediadores como Qatar y Egipto. Israel habría puesto esta propuesta sobre la mesa de forma proactiva, de llegar a un cese al fuego que a través de diferentes etapas podría durar, según los reportes, hasta 2 meses. Pero hasta este momento hay una negativa completa de la organización terrorista Hamas de llegar a cualquier acuerdo que no involucre el fin total de la guerra, y eso es algo que para Israel es totalmente inaceptable, porque no podemos aceptar que después de lo que ocurrió el 7 de octubre, de esa forma tan cruel, tan inhumana, vaya a seguir estando en la franja de Gaza una organización terrorista capaz de volver a poner en peligro la seguridad de los ciudadanos de Israel, y que de forma activa sigue diciendo también hoy, más de 3 meses después de la masacre. Escuchamos al líder del Hamas la semana pasada, Ismail Haniyeh, diciendo en árabe, en el medio de prensa árabe, de forma abierta, que su sueño, y más aún tras el 7 de octubre, es acabar con el Estado de Israel y instaurar un Estado palestino desde el norte de Israel hasta el sur, como dicen ellos muchas veces, y lamentablemente lo escuchamos también en el occidente, desde el río hasta el mar, es decir, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. En pocas palabras, borrar a Israel del mapa, y es algo que para nosotros es inaceptable, que una organización terrorista de estas características pueda seguir en el poder, pueda seguir manteniendo amenazada la seguridad de los ciudadanos de Israel. Sí, entendemos que es un tema bien complejo, pero si pudiésemos hablar de qué cantidad de territorio ha sido recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál pudiese ser el balance hasta este momento? Hasta este momento en la operación militar, Israel, entre el 7 de octubre prácticamente y el 26 de octubre, realizamos ataques por aire contra infraestructura terrorista del Hamas en toda la franja de Gaza.
ataques que fueron muy importantes para desmantelar parte importante de esa infraestructura que era posible desmantelar desde el aire, y ahora voy a explicar a qué me refiero. Y a partir del 27 de octubre comenzó la operación terrestre en la Franja de Gaza, en un comienzo en el norte de la Franja de Gaza, principalmente en la ciudad de Gaza, que es digamos, la ciudad central de la Franja de Gaza, y en otras zonas como Jebalia y Shayaya, que son bastiones del Hamas en la Franja de Gaza. En este momento todo el centro y norte de la Franja de Gaza están ya bajo lo que se llama control operativo de las fuerzas de defensa de Israel, es decir, por supuesto que no es anexado el territorio y no queremos anexar ese territorio, no queremos ocupar ese territorio, pero sí tenemos presencia militar en ese territorio para garantizar que no pueda haber libre circulamiento de terroristas, de armas, ataques hacia Israel. Y en el sur de la Franja de Gaza hay una ciudad que se llama Han Yunis, que es el principal bastión del Hamas en toda la Franja de Gaza, que es además donde se cree que están los líderes del Hamas escondidos bajo tierra, en túneles subterráneos, donde probablemente estén los secuestrados que siguen dentro de la Franja de Gaza, ahí en la ciudad de Han Yunis. Esta semana, por ejemplo, descubrimos un túnel bajo la Franja de Gaza en la ciudad de Han Yunis, 20 metros bajo tierra, 830 metros de longitud, y donde vimos que habían secuestrados en ese túnel 20 personas, 20 israelíes que estaban secuestrados ahí, incluida una niña de 5 años, que encontramos ahí dibujos de esa niña en esos túneles. Afortunadamente esa niña ya fue liberada en el intercambio anterior, en la pausa anterior que hubo, pero hay que entender que esta guerra es una guerra muy, muy intensa y que es necesaria esta operación terrestre de alta intensidad dentro de la Franja de Gaza, ya que ellos tienen construido una infraestructura terrorista basada principalmente en túneles subterráneos que es prácticamente imposible alcanzar por aire, y de hacerlo habría un daño mucho mayor a la población civil palestina. Estamos hablando, solamente para tomar un poquito de proporción, acá la gente que conoce, para hablarlo en sus términos, estamos hablando de que hay alrededor de 600 kilómetros de túneles bajo tierra. En proporción, 600 kilómetros es el camino de Miami a Orlando, ida y vuelta, para que entendamos la proporción y la dimensión de lo que es esta infraestructura terrorista, construida al fin y al cabo con recursos que tenían que servir para construir hospitales, para construir escuelas, para construir casas para el pueblo palestino, fueron utilizadas para construir túneles para que los terroristas del Hamas se escondan, almacenen armas y puedan atacar a Israel. Una perversión total y una tristeza que hayan utilizado los recursos del pueblo palestino para el terrorismo en lugar de para la vida. Sí, veíamos el anuncio que hizo el ejército de Israel esta semana, donde hablaba de la muerte de 24 soldados en la Franja de Gaza, y dice que ha sido el peor balance para las tropas desde el inicio de esta guerra. ¿Qué se espera? ¿Cuál pudiese ser el punto de inflexión para lograr esta negociación que permita la liberación de los rehenes bajo esa exigencia de que no pararían los enfrentamientos? Yo creo que es importante entender que cuando nos enfrentamos a una organización terrorista, mientras nosotros hablamos en idioma occidental, ellos hablan en el idioma del terrorismo. Mientras nosotros hablamos de ayuda humanitaria, mientras nosotros hablamos de mitigar el daño a civiles, ellos hablan exactamente de lo contrario. Ellos hablan de cómo generar el mayor daño a ambas poblaciones, a la población israelí y a la propia población palestina, para generar mayor presión sobre Israel para llegar a un cese al fuego completo. Por otro lado, del lado israelí, nosotros tenemos que generar la mayor presión militar posible sobre el terrorismo, sobre la organización terrorista Hamas, para que ellos entiendan que no tienen otra opción que desmantelar su infraestructura terrorista, entregarse a la justicia y entregar a los secuestrados. Nosotros venimos diciendo desde hace meses que esto podría terminar en un día, si el Hamas hiciera estas tres cosas: entregar a los secuestrados, desmantelar a su infraestructura y se entregaran a la justicia a sus líderes. Y sin embargo, pareciera que el peso de demostrar la razón recae sobre Israel, que al fin y al cabo es el agredido y quien fue víctima del ataque del 7 de octubre. Creo que el único punto de inflexión tiene que ser que el mundo se coloque realmente del lado de Israel, como lo hizo hace unos días el Parlamento Europeo, de una forma muy valiente, exigiendo que haya un cese al fuego, pero poniendo como condición que primero haya la liberación de los secuestrados, el desmantelamiento de Hamas y garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel. Solamente así vamos a poder realmente derrotar al terrorismo, acá lo que está pasando en Gaza, pero también algo que puede ocurrir en el mundo occidental completo. Imagínense si mañana una organización terrorista entra a Estados Unidos, secuestra a 250 ciudadanos de Estados Unidos, se los lleva a otro país y se esconde detrás de civiles, y en lugar del mundo presionar a la organización terrorista para liberar a los civiles, presiona a Estados Unidos para que no actúe para la liberación de los civiles. Eso es lo que está pasando ahora en el mundo, y es por eso tan importante que los países occidentales, liderados por Estados Unidos, también gran parte de los países de Europa, estén del lado de Israel y estén realmente apoyando a Israel en este esfuerzo en contra del terrorismo. Sí, Estados Unidos, de hecho, como mucha gente sabe, es un aliado histórico de Israel, pero veíamos que el ministro de Relaciones Exteriores de ese país pedía a la Unión Europea mayor apoyo para poder enfrentar lo que significa esta guerra. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Unión Europea en este sentido?
La Unión Europea, como organismo, digamos, ha tenido una posición bastante firme a favor de Israel, pero hay que recordar que la Unión Europea, al fin y al cabo, está integrada por países miembros, y lamentablemente hemos visto muchos países miembros que en lugar de defender y proteger a la única democracia del Medio Oriente, que es el Estado de Israel, se han puesto del lado del terrorismo. No hace falta más que ver cómo la propia organización terrorista Hamas agradeció a algunos líderes europeos por su posición. Como decimos nosotros, dime con quién vas y te diré quién eres. La organización terrorista Hamas agradeció, por ejemplo, al presidente de España, Pedro Sánchez, por su posición, y cuando tienes una organización terrorista agradeciéndote, al parecer, no estás tomando las decisiones correctas. Entonces vemos que hay países europeos que siguen de alguna forma colocándose y jugando a las manos del terrorismo, y nosotros lo que exigimos es que se comporten con Israel de la misma forma que se comportarían con cualquier país de la Unión Europea o del mundo occidental que tiene que proteger a sus ciudadanos. Estamos seguros que si esto hubiese ocurrido, les cuento otro detalle, ustedes saben que acá en Israel han disparado desde la Franja de Gaza hacia Israel más de 13.000 cohetes desde el día 7 de octubre, 13.000 cohetes. Eso es algo así en promedio como 100 cohetes al día, si no me equivoco. Imagínense si en Estados Unidos estarían cayendo no 100 cohetes al día, 2 cohetes al día. ¿Cuál sería la reacción de Estados Unidos? O en España, o en Inglaterra, o en Alemania. Y es por eso que nosotros exigimos que la Unión Europea y todos los países occidentales respalden a Israel de la misma forma que respaldarían a cualquier otro país occidental que estaría siendo atacado de esa forma. Gabriel, gracias por estar con nosotros y ponernos sobre el tapete en la realidad que ustedes están viviendo. Gracias por tu perspectiva periodística sobre este tema tan complejo. Feliz día. Muchas gracias a ustedes.